Dentro de poco yo lo voy a dejar porque esto me podía tirar aquí toda la mañana, ¿sabes? Ya está, pero sí, es que es una pasada esto, la verdad. No, la verdad es que Es una aventura, ¿eh? De verdad, ¿eh? No, lo que iba a hacer no tiene nada que ver con lo que he hecho. Pues mira, yo si hubiese pintado este cuadro solos, sin tu colaboración, no sería lo que es ahora. Porque eso me ha obligado a ser mucho más espontáneo, ¿sabes? Mucho más rápido y quizás pensar menos e improvisar más. Pero yo últimamente pienso mucho, pienso, o sea, recapacito mucho pintando los cuadros. Son cuadros muy que mentalmente me canso más que físicamente. Y no, es que yo no había caído, pero esto es un ejercicio sí, físico, ¿no? exactamente, cuando pinto así, físicamente tengo una descarga muy fuerte, que me gusta tenerla. Después quedo muy agotado, ¿eh? Es como una especie Sí, de deportista que se quiere superar, ¿no? O sea, sí. que va cogiendo ritmo poco a poco o algo así, ¿no? Sí, pero para eso necesitas entrar en una especie de trance. Cuando tú entras en ese trance, que no siempre entras, por eso digo que es una aventura, da la sensación de que te están empujando y que te vas encontrando a través de la inercia que tú recibes, que no sabes quién coño es el que te empuja, te vas encontrando lo que vas haciendo. Y esto no siempre te pasa. Yo creo que es la suma de ese trabajo concienzudo, de ese trabajo que haces diariamente, ¿no? Y de vez en cuando surge la suma de todo ese esfuerzo y te regala ese momento, ¿no? Que parece ser que te van dirigiendo otros que no eres tú. ¿Sabes? Bueno, es como un proceso, ¿no? En el que te vas motivando poco a poco, a medida que vas haciendo, ¿no? Sí, sí. Pero si esperas que te motive, la fastidiado, porque ese tipo de motivación surge cuando realmente tú estás entregado a esa aventura, a fracasar. Siempre tienes la intención y tienes que estar predispuesto al fracaso. O sea, tienes que aceptarlo como entrada. O sea, para mí, esa dosis de humildad que tienes que tener es muy importante. Y de vez en cuando surge eso, surge que realmente no sé si eres tú o tu propia, tu propio interior o la motivación que surge en ese momento por los segundos, por cualquier cosa, pues hay como una especie de fuerza que te ayuda que te ayuda más que te ayuda es que te lo vas encontrando, Sí, te pero lo vas bueno, sí, encontrando. cuando hay un cuadro que vas haciendo, pero ves que no funciona, que no te sale, ¿qué pasa? Eso lo normal es que te pase eso. ¿Qué haces con ese cuadro? Luchar, seguir luchando. A veces dicen, mejor lo dejo, pero otras veces digo, no lo dejo porque otras veces no lo he dejado y al final lo he resuelto. Ahora, no lo resuelves de esta manera que yo estoy contando, que es casi milagrosa, sino que lo resuelves con otros valores, con unos valores diferentes, que es la suma de todas tus experiencias, la, la, O sea, por lo que dices, eso quiere decir que al final estás contento con todos los cuadros que has acabado, ¿no? no. Hay cuadros que has acabado y estás muy contento. Y con el tiempo, ese cuadro te gusta menos. Por eso digo que a veces hay ese sentido de humildad. ¿Eh? Bueno, me parece que era Miserax que decía que de yo contarle que me salga una foto que esté bien de cada carrete que tiro, ya tengo Claro, bastante. claro. Sí. Yo pienso que con tal de que me salga un cuadro que a mí me emocione, no que emocione a los demás, a mí me emocione, ya doy por sentado que vale la pena haber pasado pues tanto tiempo intentando pintar el cuadro. Que yo a veces digo, es que lo que yo quiero pintar es un cuadro, nada más que un cuadro, ese cuadro que me satisfaga a mí de todo. Por ejemplo, ¿hay algún cuadro que necesites tener, ¿no? Que
no venderías por nada del mundo. Creo que una vez me dijiste que recuperaste uno, o porque no te gustaba quien lo tenía, o algo parecido, ¿no? Sí, bueno, es un cuadro que yo tengo, que pertenece a una época para mí muy intensa, que es un cuadro de grandes dimensiones que expuse en el año 75 en una galería de Barcelona, y lo compró un coleccionista importante, lo tuvo 25 años en su despacho, y me decía que lo cambiaba, que cada mes cambiaba de cuadro porque cada vez iluminaba una parte del cuadro distinto, y que entonces de esa manera se distraía muchísimo porque el cuadro le daba no un cuadro solo, sino infinidades de cuadros, ¿no? Y cuando ya se cansaba de ver el argumento del cuadro, lo que explicaba el cuadro, toda la narrativa del cuadro, iluminaba un fragmento de varias pinceladas, y entonces tenía una abstracción que a él le encantaba. Desaparecía lo que el cuadro quería decir y aparecía el color, ¿no? Y esto a él decía, ya que en ese cuadro lo tengo todo, tengo la abstracción pura, la narrativa, el argumento, y durante 25 años estuvo con el cuadro en su despacho. Murió, y yo cuando me enteré que había muerto este hombre, quise saber dónde estaba ese cuadro. Y lo había heredado su sobrino, y entonces yo, pues, le propuse que me lo vendiera. Y se lo compré. Lo compré por 10 veces más de lo que realmente me habían pagado a mí. Pero lo tengo, y ese cuadro, ¿ves? Ese cuadro lo podía haber vendido en un momento determinado a un museo, y no, lo guardo yo, porque, y me ha servido ahora ese cuadro para exponerlo en Villa Casas, en la exposición esta que me hicieron tan grande, me ha parecido una antológica en el Espai Volar, y ese cuadro ha sido uno de los más importantes, ¿no?, de esa época mía. O sea que, de cierta manera, el cuadro, si tú lo tienes, puedes seguir trabajándolo, porque puedes exponerlo, ¿sabes? No sé si alguna vez te habrá pasado, porque la verdad es que siempre te veo muy activo, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna época en la que no hayas tenido tantas ideas, en la que no hayas estado tan creativo. Y el hecho de ver tus cuadros, a lo mejor hay alguno que te pueda motivar, ¿no? No sé, a ponerte en marcha otra vez, a tirar para adelante, ¿no? Ese apoyo de mirarlo y decir, ostras, mira lo que he hecho, tengo que continuar, pues a lo mejor te ha podido ayudar, ¿no? A decir, vamos a seguir, o no te pasa esto. No me lo he planteado nunca. O sea, yo creo que tengo la voluntad de que la motivación no me venga por mi propia obra, sino por lo que realmente es la razón de mi obra, ¿no? Por la vida. No, o sea, no, eso no me lo he planteado, y tampoco creo que me haya ocurrido. He pasado épocas, como tú dices, de sequía, pero siempre he tenido la convicción de que la pintura me ha de salvar de esas situaciones. Entonces, cuando me pasa esto, que estoy como seco, que no tengo nada que decir, que estoy, incluso que me puedo sentir desmoralizado, porque las cosas van mal, ahora estamos pasando una época similar, ¿no? Pues cuando me pasa esto, busco la pintura por la pintura misma. O sea, a veces me fijo en un reflejo de un charco, a veces en un objeto, y procuro cazarlo, pintarlo, o sea, convertirlo en pintura. Y esto me ha ido muy bien porque me ha ayudado a salir ya sin ningún tema, por la propia pintura, de ese estado. Entonces han aparecido después motivos que sí que me han motivado, y entonces ya he vuelto a coger la marcha, ¿no? Yo por eso digo que a veces la pintura nos salva de situaciones que son bastante... Y ahora, ni más ni menos que la pandemia, ¿no? Sí, con la pandemia, claro. Supongo que te ha ayudado la pintura, ¿no? Sí, ha sido dos cosas. Yo, por ejemplo, con la pandemia lo he pasado muy mal porque he perdido el contacto con mis amigos, porque nos hemos visto muy poco. Pero con la pandemia me he centrado todo en el trabajo, ¿no? Y me he dejado llevar. O sea, no he querido pintar la temática de la pandemia, pero sin embargo la pandemia está en mi obra. O sea, yo me he dejado llevar por lo que yo sentía. Y entonces me he basado en los dibujos estos que yo hago de un modo automático. Y esos dibujos
me dan mucha información. Porque después los miro cuando ya salgo un poco de esa situación y veo que estas figuras, unas están muy solas, están muy solitarias, otras quieren tener relación, quieren estar junto con las otras personas, pero no se atreven. Algunas están de perfil, no se atreven a mirarse de frente. O sea, hay algo de un modo subconsciente, ¿no? Que Claro, es que la pandemia te habrá influido automáticamente. por eso digo que yo, sin querer pintar la pandemia como temática, está en la obra. Y por eso toda esta obra que he hecho últimamente, que es la que preparo para exponer en París, toda esta obra yo la llamo pandemia. Se la llamo una obra que está inmersa en la pandemia. Y creo que es importante también no para los artistas solo, sino para las personas, ¿no? En vez de sufrir lo inevitable, intentar seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo y, si es necesario, comunicar lo que sientes, no quedártelo tú. Nosotros tenemos, los pintores y los artistas, los escritores, tenemos la suerte de que tenemos una herramienta que nos sirve de caudal, o sea, para poder expresar todo lo que sentimos. Y bueno, corre por ahí una frase que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que dice que cuando va a suceder lo inevitable, pues surge lo inesperado, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, que es el milagro de la vida. No estamos tan seguros, ni tampoco estamos siempre al borde del abismo. A veces, cuando más seguros creemos que estamos, ¡pum!, viene un cataclésmico creado por el hombre o por las circunstancias o por la naturaleza, ¿no? El caso, por ejemplo, en Canarias, con el volcán, ¿no? O sea, yo creo que vivimos un poco casi de milagro. O sea, somos muy pequeños. Ante la naturaleza somos insignificantes, ¿no? Y tenemos la suerte de que, yo pienso que tenemos la suerte de que a través de los siglos y la propia evolución hemos tenido la ventaja de poder tener como caudal para poder expresar nuestros pensamientos, pues herramientas como es la literatura, como es el arte, como es la música. Y eso yo pienso que al hombre lo ha hecho mucho más grande, más grande realmente, o sea, de su propia insignificancia como ser biológico, ¿no? Yo tengo un pensamiento contradictorio como respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay épocas en las que me apetece de alguna forma trascender, ¿no? De modo que todo lo que hago, pues no se vaya conmigo, ¿no? Que quede, que se quede, que cuando yo no esté, pues esté, ¿no? Pero bueno, claro, a mí me pasa a otro nivel, ¿eh? O sea, a un nivel amateur, con las fotos que hago, digamos. Y hay otras veces que pienso que eso no es importante, ¿no? Que da igual, ¿no? Que, a ver, un poco entre comillas, lo que hayas pensado, lo que hayas sentido. Y que lo importante de verdad es que uno es el eslabón de la cadena de una existencia, ¿no? Que eres un nexo entre tu padre y tu hijo, ¿no? Y que bueno, que la humanidad continúa gracias a ti. En cierta manera, somos un disco duro que se ha ido rellenando a través de la tradición y de la cultura de otros. Somos parte de lo que los demás han hecho, que ya no están. Unos han quedado y podemos verlos, pero otros no. Pero su pensamiento sí que ha quedado. Aunque no haya pintado un cuadro, aunque no haya hecho una música, han quedado en la gente que los ha oído, que los ha vivido y que los recuerda. Y esto también yo pienso que también es una fuente de conocimiento. No solamente el artista que hace una obra y vive a través de ella mucho tiempo. Bueno, yo creo que seguro que lo de tus dibujos automáticos va por ahí, ¿no? Los dibujos automáticos están surgiendo las experiencias que has heredado de tus abuelos, por ejemplo. Y tienes que tener, a veces, ese mecanismo de dejarte llevar por algo que no dominas, que no tienes una conciencia justa. Es importante también porque es un lenguaje que después tú tienes que traducir. Pero sin la voluntad de hacerlo, simplemente que te lo encuentras. Porque si ya quieres traducirlo, posiblemente a lo mejor estás
un poco condicionado a los esquemas que te han dado, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos ahora o que seguimos? Yo este cuadro no lo voy a continuar ahora. Puedo acabar el fondo, pero ya es tiempo que no sé, es que a lo mejor le quitamos otra cosa, porque el fondo este no tiene otra cosa que es el mismo, o sea, hasta arriba. Pues yo veo este fondo de un color verdoso y después esta figura la voy a enriquecer, pero me gustaría que mantuviera esta intencionalidad tan espontánea, ¿no? Porque están vivas estas figuras, ¿no? Y esto no quiero matarlas, ¿no? Quiero que sigan vivas. Es difícil. Ahora más adelante acabaré el fondo y después ya mañana posiblemente lo miraré como si con otras circunstancias, ¿no? Porque cada día es diferente. Yo ahora veo esto y mañana ya veré otra cosa, pero no tienes que huir de eso. A lo mejor mañana lo miro, lo trabajo y me lo cargo, posiblemente, pero ese es el riesgo que tienes que tener. Bueno, sí, el cuadro ha cumplido su función, ¿no? Sí, la función de tener una... O sea, pues es como decir, bueno, yo hablo así, ¿no? Mi lenguaje es pictórico. Entonces, mi mensaje no es tan concreto. Es sorprendente. A mí me tiene que sorprender también. No a ti solamente, sino a mí. O sea, si a mí no me sorprende lo que yo he hecho hoy, no me interesa. A ver, ¿a ti no te pasa que, por ejemplo, cuando, en el caso de un cuadro que es totalmente improvisado, ¿no? Pues vas haciendo y luego una vez lo tienes acabado es cuando te dice algo. Quiero decir que no durante el proceso, sino después, cuando lo has acabado, cuando lo miras con ojos de espectador, no de creador, ¿no? De alguna forma no encuentras cosas que antes no habías pretendido, no habías imaginado. Sí, sí. Y tú dices que lo miras como espectador, ¿no? Sí, o sea... Porque yo siempre digo que un cuadro, no solamente un cuadro, incluso cualquier obra de arte, toma también la función de un espejo. O sea, se refleja mucho el espectador en esa obra y hace suya varias cosas e interpreta aquello de un modo personal. Y muchas veces lo que el artista ha hecho no es lo que él ve. Pero eso es bueno también, porque entonces quiere decir que la obra de arte es mucho más amplia, no solamente es personal, ¿no? Sino que tú eres capaz de interpretar aquello y vivirlo como espectador. Bueno, es un diálogo, lo que dices es ideal, ¿no? Sí. Por ejemplo, en negativo y en positivo. O sea, tú haces algo que para ti es positivo y alguien lo puede ver en negativo. Porque lleva una carga, la mochila que lleva de sus propias vivencias, le hacen ver eso. Y esto es lo que yo pienso de que eso es, a veces es un conflicto y otras veces yo creo que es una virtud, que sea así. A ver, a veces hago una foto, no sé por qué. Bueno, voy andando por la calle y creo que me gusta algo, pero por nada especial, ¿no? Porque sí. Y entonces, bueno, pues hago la foto, ¿no? Y no le doy importancia y sigo y bueno, y bla, bla. Y luego en casa, pues cuando la paso al ordenador, la veo y pienso, ostras, pero es que sí me encanta esta foto, ¿no? O sea, no ha sido una foto que premeditada, es luego cuando veo el resultado, cuando me dice algo. O sea, que ves cosas que antes no habías visto y pienso, ¿por qué coño yo he disparado en ese momento y no en otro momento cualquiera, ¿no? ¿Qué había ahí que yo no me había dado cuenta? Pero mira, mi hijo, que sabes que es fotógrafo, sobre todo está más, o sea, el paisaje le encanta, ¿no? Pues él va mucho a caminar por la montaña y va buscando un paisaje. Pero de golpe y porrazo, yo creo, no me lo ha dicho él, yo creo que se encuentra algo que no estaba buscando y dispara. Dispara porque no sabe por qué. Y entonces a lo mejor aparece el paisaje que realmente él quizá hubiese gustado. A mí me mandó hace 3 o 4 días dos fotografías que las encuentro extraordinarias. Es una montaña, pero esa montaña, que es una simple montaña, por la luz que tiene,
a mí me dice mucho, ¿no? Es como si tuviese alma esa montaña, ¿no? Yo estoy seguro que él no buscaba esa montaña. Él iba caminando y tropezó con la montaña, ¿no? Entonces a lo mejor disparó y descubrió la fotografía después. A mí no me ha dicho nada, es la versión que yo tengo, porque no habla mucho, me dijo, conmigo de su obra, ¿no? ¿Eh? No, pero yo, por ejemplo, de mi obra tengo necesidad de hablar también, o sea, al explicar mi obra, le doy también forma, con palabras, a lo que yo hago. Porque a veces, al no explicarla, tú vas continuamente trabajando con el lenguaje pictórico nada más. Pero cuando tienes que explicarla, ya le estás poniendo palabras. Y de cierta manera te entiendes más. La entiendes tú más la obra. Claro, la entiendes más cuando la tienes que Sí, explicar. el propio artista. No hablo que entienda más el que está escuchando, sino el propio artista, al tener la obligación, por la razón que sea, de una clase que tengas que hacer, o como en este caso que estamos hablando sobre la obra mía, pues al explicarla, de cierta manera tienes la necesidad de buscar las palabras que antes no has tenido necesidad de buscarlas cuando lo hacías, ¿no? Porque tus palabras son tus pinceles, tus pinturas, tus colores y tus formas, ¿no? O sea que para hacer eso que tú dices, has de dejar el pincel, ¿no? Bueno, ahora te estaba hablando antes con el pincel en la mano. Oye, vamos a... ¿Y lo de recoger qué? ¿Cómo lo llevas, lo de recoger todo esto? Sí, porque, bueno, esto de pintar luego hay que recoger. Bueno, yo tengo ya una técnica muy especial que me enseñó ya cuando yo era muy jovencito un pintor, un copista, que era un pintor artesano. Y él lo hacía, porque yo me iba a pintar por ahí, tenía una paleta me la ponía en la mano y ponía colores y lo buscaba y ya está. Entonces, cuando fui a ese taller de copista, que aprendí muchísimo, ahí técnicamente aprendí muchísimo, él me dijo, los colores son muy caros, por lo tanto, tienes que aprovecharlos todos, no tienes que tirar ni uno. Entonces, la paleta tiene que estar siempre limpia, para que tú puedas manejar el color y mezclar. O sea, nunca la dejes sucia. Y los colores tienen que estar puestos con un cierto orden, por si se mezclan, que no se ensucien. O sea, los calientes con los calientes y los fríos con los fríos. O sea, un color azul con otro azul se convierte en otro azul, pero no se ensucia. Un rojo con un azul sí que se ensucia. Un verde con un rojo también. O sea, y esto me lo enseñó él, ese señor y me ha servido y lo utilizo. Y efectivamente, los grises, las sobras, las pongo en un rincón, que son estas. Y esto también es otro color, que nunca lo tiro. Porque como yo tengo una gama gris y tengo una gama bastante extensa de colores, mezclo esos grises también. Entonces, muy pocas veces tiro el color. Incluso ahora ya no, pero incluso antes, los tubos de pintura, antes hace muchos años, los rascaba, los dejaba limpios y vendía el tubo a una trapería para el plomo. O sea que me convertí, reciclaba todo. Bueno, y lo que amortizas también es el trapito este, ¿no? El trapito también, pero bueno, porque es que es difícil encontrar trapos buenos. El trapo tiene que ser de algodón. Hoy en día, si es algodón mezclado con fibra, no absorbe. Es como si limpiases con un plástico. No sirve. Entonces, claro, yo a Pilar la tengo loca porque más de una vez ha roto sábanas por mí, porque necesitaba trapos, ¿no? Siempre el trapo es necesario por esto, para lo que te digo. Si el trapo hablase... No hablará mucho porque dentro de poco irá a la basura, porque me dura muy poco un trapo, o sea, cada día gasto 2 o 3 trapos por lo menos, ¿no? Pero sí, amortizo bastante el color y todo.